Sabemos todo lo que ha pasado en nuestras iglesias a nivel nacional, bueno, y por ello es necesario entregar pautas para un buen desempeño de la consejería. Sabemos que a veces la línea es muy fina cuando nos pasamos a un lado más humanista o desde nuestra propia experiencia de vida, y de ahí levantamos ciertos principios que a veces son guiados por el Señor, pero muchos de ellos nacen como de nuestra propia experiencia, de lo que salió bien, entre comillas, en nuestra vida, y podemos eso transmitirlo a otros. Pero hay que ser sabios, sobre todo nosotros que somos cristianos, creyentes, que nos guía el Señor en esto. Es bueno ser sabios, especialmente en estos tiempos donde hay tanta necesidad. Ya no es necesario quizás esperar ver la oportunidad para hablar de Cristo a otros, sino que ahora es la oportunidad donde hay temas en común con personas que nunca antes habíamos compartido quizás, o con nuestros vecinos, con colegas del trabajo, o en el colegio, en el liceo, donde nos desenvolvemos a diario. Y quiero leerles un pasaje bíblico que marca mucho la manera de ver, la manera integral que ve el Señor, y que de esa manera también nos creó al ser humano, al hombre, a la mujer. Y está en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No podemos desconocer cómo el alma del ser humano muchas veces la hemos dejado sin mayores atenciones. Es donde está nuestra voluntad, las emociones, los afectos, los sentimientos, y a veces los dejamos de lado como cristianos. Pero mucho de esto es necesario poder abordarlo aún más este tiempo, cómo se ha levantado esta necesidad de atender, y no solamente dejarlo como en manos de alguna institución o personas que pueden aconsejar de otra manera. Nosotros como cristianos quizás somos los más preparados para aconsejar de las afecciones del alma, porque la Biblia ya nos instruye acerca de ello. Nos instruye en cómo el pecado ha transgredido todo lo creado, partiendo de que las emociones fueron creadas, así como todo era bueno, y en gran manera, así también las emociones. Pero también el pecado dañó todas esas emociones, todos los sentimientos muy propios del ser humano, llegando así la vergüenza, el miedo, el engaño, la culpa, el control humano, más allá del control que podamos tener en el Señor, sino que ese control que cada uno quiere tener de su propia vida, transformando toda la experiencia humana finalmente. Y así llega el sufrimiento y el dolor. El pecado, si lo podemos definir de acuerdo a esto, es una alteración del pensamiento, una alteración en los deseos, en las palabras, en las acciones. Finalmente transgrede toda nuestra vida, nuestras actitudes, dándonos mucha inseguridad, creamos motivos errados. En esto igual hay una autoidolatría, una autoabsorción de sí mismo. Finalmente nos centramos en nuestra propia vida. Y por esto la salud emocional creemos que es un campo blanco para transformar y restaurar por medio de la obra de Cristo en la vida de las personas. Es una oportunidad para escuchar, como dice Santiago 1:19, una oportunidad para animar y edificar, en 1 de Tesalonicenses 5:11, de sobrellevar las cargas los unos a los otros y restaurar en amor. Tantos pasajes que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, Gálatas, en Romanos y tantos más. La consejería puede ser una respuesta para ese dolor. Es una respuesta muy práctica que nos da a través de Cristo, pero basada en ese amor, en un amor inigualable, que no es por una preocupación por hacer buenas obras, sino que es algo mayor, es algo más profundo. Y Jesús descendió a un mundo que estaba tensionado, un mundo que estaba traumatizado, no solamente en ese entonces, cuando Él llegó, sino que a lo largo de toda su peregrinaje acá en la tierra, toda su vida. Y se sentó a la mesa del que estaba con el corazón quebrantado.
Y este pasaje es bien, lo tratamos de transmitir, porque finalmente no es por nuestras obras, sino que es por la obra que hace Cristo en nuestra vida. Salmo 11, Salmos 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y en esto creemos y en esto confiamos, y es Él es Dios es el que nos anima a entregar un amor de manera práctica a muchas personas. Y por eso hoy día igual nos reunimos en este taller para entregar esas herramientas. Y comprendiendo esto, poniendo un poco en contexto lo que se trata la consejería, especialmente en este tiempo, quiero presentarles a quienes van a exponer gran parte de los temas en este día. El día de mañana van a haber otros temas y otras hermanas que nos van a acompañar. Y es la hermana Ivonne Palma, que está presente ahí. Ahí si la pueden ver, saludar. Bueno, después nos va a comentar a qué se está dedicando ella ahora, y también nos va a compartir el tema de cómo aconsejar. Así también está la hermana Andrea Ursúa, después igual nos va, de Temuco, la pastora Ivonne es de Villarrica. El día de mañana vamos a tener a otra hermana, una de Santiago, la hermana Pamela Villalobos, y de la ciudad de Puerto Montt, la hermana Karen Yagode. Ellas nos van a apoyar de diferentes temáticas, y procuramos hablar también de algunas temáticas un poco general. Quizás siempre vamos a quedar como con gusto a poco, pero ustedes saben el tema del tiempo, pero si Dios quiere igual vamos a poder igual realizar otras labores, otras actividades similares a esta, para poder ayudarles a sobrellevar este tiempo, poder animar a las iglesias también a desarrollar el área de consejería en los lugares donde ustedes están. Y vamos a comenzar con la hermana Andrea Ursúa. Ella nos va a hablar acerca de la importancia del vínculo, del acompañamiento en este tiempo. Y te dejo, Andrea, para que puedas presentarte brevemente, saludar también, y que nos puedas compartir el tema. Hola, les saludo a todos en el nombre del Señor. Es realmente un privilegio poder estar aquí hoy con ustedes. Hemos estado con muchas ansias coordinando este momento, orando por este tiempo, y creemos que es el tiempo del Señor para poder compartir lo que hoy queremos hacer. Y bueno, mi nombre, como ya dijo Constanza, es Andrea. Participo de la Segunda Alianza Cristiana y Misionera. En este momento, junto a mi esposo, estamos apoyando en el Ministerio de Jóvenes. Hemos estado allí porque el Señor nos ha llevado. En realidad, inicialmente ingresamos allí por una necesidad de apoyar lo que es el área de la música. Mi esposo es músico. Estoy casada con Pablo Leiva Maldonado, así que en realidad él es el aquí que ingresa, todo comienza, y yo acompañándole en la labor de la música, de la cual también soy parte. Nos gusta mucho, compartimos mucho lo que es la adoración y la alabanza, y allí ministrando un poco y acompañando a los jóvenes y desarrollando temáticas como lo que vamos a exponer hoy, ¿ya? Así que y es muy interesante también como compartiendo lo que señalaba Constanza respecto de la contingencia que estamos viviendo y de la necesidad de esa hermosa exposición que ella hizo, de cómo se va entrelazando con los versículos bíblicos, porque a veces como que perdemos ese norte, como que separamos cosas, ¿cierto? Separamos lo que Dios quiere y lo que vivimos dentro de la iglesia, y lo que vivimos también, lo que algunos autores dicen, separamos lo secular de lo divino, ¿no? Y separamos nuestra vida, y quizás esta pandemia, y a muchos les ha sucedido que se encuentran sin herramientas para poder enfrentar. Y en medio de esto, al encontrarse sin herramientas, quizás para algunos puede ser cuestionable, pero para otros, sobre todo cuando son nuevitos en el Evangelio,
justamente carecen de estas necesidades. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyar como iglesia? Haciendo uso de los dones que Dios ha puesto, y esto es complementarnos. Y cómo el Señor les habla a la gente, pero también cómo nosotros podemos acompañar y guiarles en esto que el Señor también les está mostrando. Cómo podemos acompañar, por ejemplo, a alguien que está afligido, alguien que está quizás con mucha angustia, en lo que se ha puesto muy de moda hoy, ¿no? Con crisis de angustia, crisis de pánico. Entonces, cómo nosotros también podemos venir a cumplir esta labor de acompañamiento, que es lo que me va a tocar ahora hablar, que es específicamente lo que es la vinculación, ya que a lo mejor en un principio voy a intentar, entre paréntesis, voy a intentar compartir mi pantalla. Estos son los desafíos que nos pone ahora el contexto. Me gustaría, sí, Constanza, que me dijeras si efectivamente si se ve. Sí, se ve, tienes que solamente ampliarlo. Excelente. Sí, ya, así que partimos. Este es el tema que hemos acordado y lo que me gustaría mucho hablar. Para mí es un tema muy significativo, la vinculación en la consejería. La vinculación nos puede sonar como muy técnico, muy teórico, pero la vinculación viene a ser cómo me relaciono en realidad, ¿ya? Cómo me relaciono con otros. Y cómo vamos a abordar cómo lo vemos esto desde la consejería. Y allí debajo del título, lo primero que yo pongo que Jesús es el mejor ejemplo. ¿Por qué es el mejor ejemplo? Porque él se relacionaba o se vinculaba a diario, él vivía día a día, él vivía, de hecho, sus 24 horas con las personas, él vivía 24 horas con sus discípulos, les enseñaba, ese era un acompañamiento, él era un mentor, era bueno, la palabra maravillosa que usa la Biblia es maestro, ¿verdad? Él era un maestro las 24 horas, 24/7, algo que nosotros sin duda no podríamos hacer, porque relacionarnos y acompañar y lo que es la enseñanza hacia otro y el guiar a otro es pero tremendamente agotador. Entonces, Cristo viene a ser el mejor ejemplo, es el ejemplo perfecto de lo que viene a ser la vinculación, que lo podamos mantener ahí en vista. Entonces, la vinculación, ¿qué es? Es la manera en que me relaciono con otro, ¿ya? Y en consejería específicamente, es la manera en que acompaño a otro, ¿ya? Es interesante pensar en esto de la palabra acompañar. ¿Por qué usamos esta palabra? Porque yo no soy superior al otro. Hay una frase que me gusta mucho, que en realidad la adopté de mi esposo y él la adoptó en realidad de unos músicos cristianos que admiramos mucho y que dice que esto tiene también que ver como con la gracia, ¿ya? Cuando es como un mendigo que encontró donde hay pan y nosotros entonces seríamos acompañando a otro mendigo a donde está el pan. En este caso sería que acompañamos a otro a donde está la fuente de agua viva. Y eso para mí es maravilloso. En eso nos convertimos los consejeros. Somos los que estamos acompañando a otro en una necesidad, en un momento difícil, ¿ya? Somos los que estamos guiando y llevando a otros allí a la presencia de Dios. Sin por eso querer quitar evidentemente la labor ni al Espíritu Santo ni a Jesús mismo, porque solo Él es el que tiene las palabras de vida eterna. Nosotros solamente vamos a ser quienes vamos a poder llevarles, es nuestra misión de acompañarles. Ahora, el acompañamiento requiere de una cierta actitud, el consejero requiere de una actitud. Necesita evidentemente prudencia. Yo aquí tengo algo que me puede mirar, voy a correr. El acompañamiento requiere que el consejero sea prudente, ¿ya? Necesita ser prudente. ¿Prudente en qué? Prudente en lo que habla, en las cosas que va a decir, prudente en no juzgar, prudente en dónde voy a dar en la consejería. No puedo estar en un lugar a puertas cerradas, ¿cierto? Y que nadie nos vea. Un hombre que aconseje a una señorita es muy complejo.
Entonces allí hay aspectos que podríamos abordar largamente. Requiere ser prudente, requiere sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque necesita que el Señor le vaya revelando, porque muchas veces la persona va a acudir muy angustiado, muy necesitado, y no va a faltar el momento en que ustedes van a decir, ¿qué hago? Señor, revélame, y van a tratar de leer, y van a decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y es allí cuando se requiere sabiduría de Dios. Por eso nosotros solo acompañamos, la fuente de agua viva no somos nosotros. Y ese es el tercer punto, no soy yo el que está haciendo. Yo solo soy un instrumento en las manos del Señor, no soy yo, porque a veces confundimos que este es mi ministerio y es casi como que estamos en una plataforma y somos los famosos, quizás estamos salvando al mundo. Yo salvé al que tenía crisis de angustia, ¿no? Pero esto es un llamado diferente. No soy yo. Se requiere humildad en esto. Se requiere humildad. Reconocer que aquí quien hace la obra, quien va a traer la tranquilidad, el príncipe de paz no soy yo. La palabra lo nombra claramente, el príncipe de paz es Jesús. Él va a traer paz. Yo solamente estoy acompañando, recordando. Las palabras de vida eterna están en la Biblia. Ya están acá, ¿cierto? Están acá en la Biblia. Lo que yo voy a hacer es que cuando esa persona esté tan angustiada que no logre ver una promesa, yo voy a estar quizás, por ejemplo, cada mañana leyendo un salmo con él o con ella y recordándole, sí, pero el salmo tanto dice tanto, y vamos a orar por eso y vamos a agradecer. Eso es un acompañamiento, sabiendo que yo no tengo la palabra ya está, y es la palabra de vida eterna. Y debemos también ser confiables, ¿ya? Y aquí le puse unos asteriscos porque es importante la confiabilidad. Necesitamos que el otro pueda sentirse confiado, como dice la palabra, de poder hablar con nosotros, de poder exponer. Y esto a veces requiere esfuerzo, ya requiere de nuestra disposición para poder que el otro se abra. Y a veces no va a ser a la primera vez. A lo mejor va a venir alguien tan necesitado que lo va a hacer. O a lo mejor ya es alguien que conocemos, por ende se va a abrir rápidamente, pero a veces va a venir alguien que nunca hemos visto o que lo hemos visto muy pocas veces, pero que tiene necesidad, pero que no logra transmitir o decir lo que necesita, ya sea por vergüenza o porque nunca lo ha hecho. Entonces necesitamos ser confiables, pero la doble figura allí es porque a pesar de que seamos confiables, debemos dejar en claro que si hay una situación en que quien viene a pedir ayuda está en peligro, por ejemplo, está con una crisis de pánico tal que requiere atentar contra su vida, o porque está sufriendo la persona un abuso, o viene alguien que está abusando de otro, ya sea físicamente, sexualmente, el área que sea, debemos saber y decirles que el espacio es para la confidencialidad, pero que si algo de esto sucede, nosotros somos responsables y tenemos que acompañarles, derivarlo obviamente respecto de ya sea una atención psicológica o lo que sea necesario allí. Entonces hasta allí llega la confidencialidad y que es parte también de lo confiable, que a veces eso como que se confunde, se piensa que porque yo marco la cancha y le digo usted está haciendo algo mal y aquí necesitamos ayuda, se deja de ser confiable. Pero no, para eso necesitamos dejarlo dicho desde un primer momento. Y aquí un versículo que se me cayó, o sea, más bien se me corrió, porque cambio de un computador a otro, pero en Proverbios 25:11 puse este versículo que dice, decir la palabra adecuada en el momento preciso es como manzana de oro servida en bandeja de plata. Por eso necesitamos prudencia y sabiduría para decirle en el momento adecuado y con las palabras adecuadas. Se me... No me permite seguir a la otra. Ahí sí. El acompañamiento, entonces. ¿El acompañamiento qué es? Volvemos aquí a la idea de nuevo. El acompañamiento que da el consejero es intencionado, ¿ya? Entonces el consejero es alguien que acompaña intencionadamente. Esta palabra la destaqué porque me ha hecho mucho sentido todo este tiempo y el Señor lo ha venido mostrando fuertemente.
es un acompañamiento, dijimos, pero es intencionado, ¿ya? A una persona que presenta una necesidad. Y vamos a ver por qué es intencionado. ¿Intencionado por qué? Si seguimos pensando en el ejemplo de Jesús, Él no acompañaba a las personas porque sí, ¿cierto? Todo tenía una finalidad. Y ahí para mí es maravilloso, porque para mí ahí se revela el Dios de orden, el Dios de sabiduría, el Dios de propósito, el Dios de planificación. Entonces cuando alguien viene a mí, yo no puedo tan solo escucharle y después ver qué va a pasar, es como que se van dando las cosas naturales. No, tengo que intencionadamente primero escucho, recibo la información y luego me preparo. Entonces, desde allí es lo intencionado, porque hay una preparación en este acompañamiento. Primero, ¿cómo me preparo? Evidentemente, la oración, una herramienta que otros consejeros no tienen. Nosotros tenemos la oración, que creemos que es poderosa, ¿cierto? Y que nos lleva al que nos conecta con el que nos va a dar la revelación. Entonces, oramos, nos preparamos en oración para que venga la revelación sobre nuestra vida, sobre la temática que debemos abordar, sobre quizás lo mismo que qué es lo que tenemos que hacer desde la Biblia, qué es lo que el Señor nos está mostrando, y también debemos orar por protección, porque no sabemos si estamos enfrentando espíritus, ¿cierto? Si hay algo allí detrás, entonces pedimos por protección del Señor también y sabiduría. Y lo otro que es muy importante, es intencionado porque necesitamos conocer a la otra persona, necesitamos saber sus particularidades, ¿ya? Necesitamos saber. Entonces, no es lo mismo aconsejar o acompañar a un niño de 10 años que acompañar a alguien de 30. Por eso es importante saber las particularidades. Es más, necesitamos saber incluso qué cosas le gusta, qué no le gusta, porque puede ser que aconsejemos desde un área que a él no le gusta y podemos estar transmitiendo la verdad, una verdad pero importantísima, pero si la persona está bloqueada desde su particularidad, esa verdad no va a poder llegar porque él ya está con su fortaleza. Entonces tenemos que conocer a la otra persona, como dije, ya sea porque tiene por el cambio de edad, porque son diferentes las necesidades según el rango etario, ¿cierto? Por la edad de la persona, o porque hay ciertas cosas afines con las que quizás también nosotros podemos hacer, como alguien diría, como enganchar con el otro y que nos abre paso, ¿ya? Hay ciertos prejuicios que nosotros tenemos respecto, por ejemplo, de cómo vienen vestidos, tenemos que darnos cuenta de eso, porque a veces eso también nos perjudica a la hora de vincularnos. Entonces necesitamos conocer al otro para poder llegar al otro. Y quiero retroceder de nuevo porque aquí lo que es importante saber respecto de la particularidad, es que podemos pensar que entonces estamos adoptando, como que moldeando la palabra según la persona, así como que va a sufrir un cambio la verdad de Cristo. Pero eso no es así. Como lo dijo una amiga tan bonito, aquí lo que no se pierde el principio que vamos a entregar. Lo que sí va a cambiar es la aplicabilidad de cómo lo vamos a hacer, o sea, cómo vamos a aplicar esta verdad para que sea potentísima, que el Señor nos use, que ahí esté su revelación para decirle, Señor, tu palabra es verdad, pero ¿cómo quieres que yo lo entregue? Vuelvo nuevamente. Jesús usaba parábolas. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba de manera concreta, pero muy concreta. Nosotros hoy en día, hasta hoy en día, el Señor nos habla concretamente porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. Y Él dice incluso que nos llama por nuestro propio nombre. Eso quiere decir que conoce la individualidad de cada persona. ¿Cómo lo podríamos pasar nosotros por alto? Entonces necesitamos conocer cómo llegar mejor a la persona. Dios mismo en el Antiguo Testamento también usaba ciertas formas de llegar. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo de las cisternas rotas. El Señor allí, cuando habla con este profeta y le está dando una revelación acerca de las cisternas rotas, le está mostrando de manera concreta para que él pueda entender. Entonces, nosotros también tenemos que cuidar de esto. Y bueno, siempre lo que estaba hablando,
saber que su palabra es la que nos guía y que va a ser la lumbrera en nuestro camino. Por eso el principio permanece, pero la aplicabilidad es la que varía en favor de la particularidad de la persona. Y aquí nuevamente pongo otro salmo. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sensible. Hermoso. No debemos olvidar que solo somos instrumentos, de lo que yo les decía, ¿ya? Solo, por eso está en bien grande, no debemos olvidar, solo somos instrumentos. El Señor hace la obra, yo solo acompaño y yo acompaño porque tú me estás guiando, Señor. Y la persona tiene necesidad de Dios. Esto refuerza lo anterior. Esta persona viene porque hay una necesidad de Dios, no porque tiene una necesidad de mí, no porque necesita escuchar a mí, sino que él necesita y tiene sed de Dios, ¿ya? Esta sed que vemos hoy en día frente a la gente por las vivencias que están pasando, es sed de Dios, es porque hay falencia de Dios. Mi cuñada me compartía un texto que me hacía mucho sentido y que hablábamos respecto de esto también. Dice el Salmo 16, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. El Salmo 16, 11. Entonces, a veces las personas no están teniendo esta relación constante. Por eso no está el gozo, se ha ido ese gozo, o han olvidado este gozo. Acompañémoslos ahí y llevémoslos a la fuente de gozo. Para eso estamos ahí, para acompañar. Así que eso es, ha sido cortito, pero es lo que quería yo plantearles respecto de los acompañamientos. Podríamos decir muchas más cosas sobre la vinculación, pero requerimos específicamente este último punto. Olvidar que no somos nosotros, que nosotros ayudamos al otro, respecto incluso de las necesidades de identidad, de pertenencia, es lo que vemos hoy en día, del propósito de vida, incluso de la sexualidad. Que el Señor nos dé sabiduría para poder vincularnos sin prejuicios. Estamos a veces llenos de prejuicios, sin prejuicios respecto de lo que el otro es, porque yo estoy para aquí para acompañar, ¿ya? Así como dice la Biblia, que el ministerio de Cristo es para salvar al mundo, no para condenarlo. Nosotros no estamos para juzgar ni para condenar, sino para ayudarlos en este camino de su restauración. Eso sí. Bien, muchas gracias, Andrea. Realmente este tema de la vinculación, muy similar a lo que es el acompañamiento, es bien interesante y poco hablado también. A veces asumimos que estamos haciendo alguna labor y vamos como muchas veces directo al grano y nos olvidamos muchas veces del proceso previo, poder ser humildes y poder acompañar en procesos que muchos hermanos están pasando, muchos creyentes y no creyentes también que en este tiempo han acudido a las iglesias en busca de esperanza, de solución, de tranquilidad, de paz en su vida. Y qué interesante es esto, porque esta vinculación no nace solamente porque lo entendamos y sepamos que hay que hacerlo, sino que nace como fruto también del Espíritu que nos invita a ser hospitalarios, nos invita a ser bondadosos, a tener un corazón dispuesto a servir en esta área, a servir con nuestras palabras, que Dios nos va a ir guiando. Hay muchas herramientas que podemos utilizar, algunos métodos también que nos acercan a compartir la verdad de Cristo, pero por medio de algunas herramientas de la orientación familiar, desde la psicología, pero sí con una base muy clara que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo como el único que puede transformar nuestra vida. Yo creo que en eso podemos coincidir todos, eso es indiscutible, cómo solamente por medio del Espíritu Santo puede haber una vida transformada, un corazón que sea sanado.
Les invitamos a los quienes están conectados por modalidad de panelista, puedan abrir sus cámaras igual para poder compartir. Hay algunos que no van a poder quizás interactuar todo este rato, pero sí yo les invito a escribir por el chat. Vamos a hacer una pequeña dinámica, pero yo sé que no todos vamos a poder hablar, pero sí podemos escribir. Todos podemos ingresar al chat y que puedan escribir en este tiempo, ¿cómo ha sido para ustedes este tiempo en pandemia? En sus propias palabras, en una frase, 4 o 5 palabras, porque igual es bueno, primero, si nos interesa esta área de consejería, primero ir viendo que nosotros también hemos sido necesitados por Dios, hemos sido restaurados en algún área, y que tampoco somos como los expertos en esto y que no nos ha pasado nada, al contrario, todos acá hemos vivido situaciones de ansiedad, de estrés, de angustia. Los que tienen familia, imagínense cuánto más entre estar pendiente de las labores domésticas, de trabajo, de la crianza, los colegios, etc. Hay tanta necesidad que podemos ir nombrando, pero igual nos gustaría saber y compartir cómo lo ha podido vivir cada uno de ustedes este tiempo, un tiempo donde quizás al principio era como ya de expectación, qué es lo que se va a pasar, con la esperanza que el próximo mes o el siguiente mes esto pudiera terminar, pero vemos que ya vamos llegando a fin de año y esto sigue, y aún más, es probable que continúe los meses siguientes, pero finalmente, ¿dónde vamos a poner nuestro foco de confianza, nuestra esperanza, en lo que todavía no sabemos o en lo que hoy día podemos tener? Que es finalmente desde lo que podemos ser usados por el Señor desde la consejería. Y les invito a seguir escribiendo eh, todo lo que ha sido este tiempo de pandemia. Hay unos que han estado viviendo con mucho dolor, otros que han visto este tiempo como una oportunidad de aprender, de hacer cosas nuevas, como van escribiendo, de poder concentrarse un poco más en lo que es la palabra de Dios, instruirse a su palabra, y hay tanta variedad, y es bueno que podamos estar compartiendo diferentes ciudades, y sería bueno también poder conocer de dónde son. Entonces, lo que podemos hacer es que donde sale el nombre, donde está la pantalla de ustedes, hay unos puntitos donde ustedes pueden escribir su nombre y al lado de qué ciudad son. ¿Ya? Si no lo pueden hacer ahora porque puede que esté quizás alguno con un acceso limitado, el día de mañana los invito a eso, a poder escribir su nombre y de qué ciudad son, de acuerdo a los inscritos que se recibieron. Del más norte, la persona que se inscribió era de Copiapó, Calama, por ahí, y más al sur, Coyhaique, eh, hasta donde recuerdo, quizás hay más al sur, pero igual saludamos a los que se han ido incluyendo, y qué importante es poder reunirnos en cuanto a este tema, ¿cierto? Es interesante poder aprender, especialmente lo que hablaba la hermana Andrea, la vinculación, y que esto nos haga reflexionar qué tan dispuestos estamos a vincularnos con el otro, en el conocernos, a no posicionarnos como un rol de experto o que lo sabemos todo, sino que ser como Cristo, como Él se acercó a las personas, a esos que estaban débiles, a los rezagados de la sociedad, a los que estaban enfermos, y Él se acercó, fue cercano de una manera bastante especial en amor, y cómo ellos fueron transformados también. Y no, insisto en esto, no es por obra humana, no es por una acción social que podamos hacer, sino que guiados por el Espíritu, pensando en que esto también es un fruto del Espíritu. Bueno, en esto, bueno, saludamos entonces a los que han ido escribiendo, y sería bueno igual poder que ustedes ahí puedan tener sus Biblias, sus apuntes para que vayan escribiendo, y también si tienen alguna pregunta de este tema, puedan ir escribiéndolos en el chat también. Al final vamos a dar la oportunidad para que algunas de las preguntas que se van a ir seleccionando, las que se puedan
contestar ahora, una vez que termine la siguiente expositora, el siguiente tema. Vamos a dar la oportunidad de responder y también de unas 2 o 3 oportunidades para que alguno de ustedes pueda contar también su experiencia, qué es lo que ha vivido desde esta temática, desde la consejería, qué herramientas ha usado, cómo ha tenido que quizás reinventarse desde el rol de consejero. Muchos han sido nombrados consejeros en las iglesias, otros adquieren eso naturalmente como don de Dios, pero nos gustaría conocerlos y que pueda compartir con nosotros en lo que Dios les ha permitido ir sirviendo también. Bueno, que el Señor nos siga bendiciendo en esta jornada y le quiero dar la oportunidad a la hermana Ivonne que pueda encender su micrófono y pueda compartir el siguiente tema. Vamos a ir de a poco en este tiempo entre hoy y mañana, donde primero vamos a hablar un poco de las habilidades. Por ejemplo, hoy día hablamos de la vinculación, de la importancia igual de ser intencionales a la hora de aconsejar. También algo más práctico como lo de ahora, que es cómo aconsejar. Así también mañana vamos a hablar de las habilidades sociales, que son importantes en el momento de aconsejar, desde el consejero y también del aconsejado. Y vamos a terminar también la jornada de mañana con el tema que igual es bien práctico, es cómo aconsejar a jóvenes. ¿Y por qué razón? Porque ha sido uno junto con los adultos, pero principalmente los jóvenes se han visto como bien afectados en este tiempo. Y quizás muchos se han preguntado por qué razón, si ellos son los que están en las redes sociales, la tecnología, pero pensando un poco en la edad en la que están, ahora es obligación para ellos estar como conectados. Y por lo tanto, bueno, les quita un poco el interés de estar como pendiente de Zoom, de los colegios, de las universidades, de los institutos. Pero bueno, ahí vamos a saber el día de mañana de qué manera se va a desarrollar este tema. Hermana Ivonne, la dejo con el siguiente tema y a los hermanos igual les insto a escribir desde ya sus preguntas. Que el Señor les bendiga. Bueno, agradecer antes que todo al Señor por esta hermosa oportunidad y que, bueno, también podemos decir que no todo es tan malo en pandemia. El Señor siempre nos va a permitir, ¿cierto?, reflotar y nos va a dar la oportunidad de sacar provecho. Y sin duda una de este provecho es esta forma que no, por lo menos yo que no soy muy tecnológica, ha sido todo un descubrimiento y maravilloso. Bien, y también veo tantos hermanos amados, conocidos, pastores, que Dios les bendiga, que ganan de estar juntos, de abrazarnos, de estar, ¿cierto?, en comunión, pero bueno, ya lo estaremos, así que un cariñoso saludo a todos mis hermanos, sería largo nombrarlos, pero gracias a Dios por esta oportunidad. Bueno, el tema que me correspondió a mí, ¿cierto?, es cómo aconsejar. Como bien decía la Andrea, aquí uno debe menguar. El Señor es el maestro, el Señor es aquel, ¿cierto?, que tiene la verdad y nosotros solamente acompañamos en su gracia, ¿cierto?, y en el amor del Señor. Y por ese don maravilloso que es el don pastoral. Así que voy a compartir pantalla para que podamos entonces... Muy bien. ¿Cómo aconsejar entonces? Un texto de la palabra del Señor que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sin duda, este texto lo hemos leído muchas veces, pero sobrellevar, ¿cierto?, es algo que no regularmente hacemos. Tal vez ofrecemos una palabra de oración,
comprometemos, ¿cierto?, orar por una situación específica, pero no nos hacemos cargo. Y si ya oramos, ya estamos haciendo mucho. Pero a veces las personas necesitan más que te prometo que voy a orar. Este pasaje contiene los 3 aspectos relevantes de aconsejar como vida natural de las iglesias y de los cristianos. Es un compromiso sobrellevar los unos a los otros, es un compromiso. Es tomar el problema del otro y llevarlo juntos. En este caso no es tu problema, es tu prueba, es tu tribulación, sino que yo te acompaño, yo te ayudo a llevar esta situación que tú estás viviendo. Y de esta manera vamos a cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. El amor. Sin amor, entonces nada de lo que podamos hacer nosotros va a tener un resultado, sino que solamente cuando las cosas las hacemos en amor. Esto implica, mis amados hermanos, un variado paraguas de responsabilidades los unos a los otros. Primero, como decía bien Andreita, implica preparación. Para aconsejar, debemos prepararnos en la escritura, implica participar, implica hospitalidad e implica entrega y negación. Porque muchas veces vamos a tener que postergar nuestros propios asuntos para acompañar, para abrir nuestro hogar, para escuchar con atención. Cualquier énfasis en el ministerio de los creyentes significa no solo capacitación, sino también un tipo especial de cuidado pastoral. Los cristianos, mujeres y hombres, deben ser alentados a utilizar los dones pastorales que muchos de ellos poseen. No todos van a tener el don pastoral, pero hay muchos hermanos en nuestras iglesias que sí lo tienen. En la iglesia se necesita que haya cuidado mutuo de los hermanos maduros y de los pastores. Los cristianos tienen muchas oportunidades naturales de cuidar pastoralmente a aquellos que Dios puso a nuestro alrededor. Este cuidado mutuo no es solamente ese cariñoso saludo que extrañamos tanto cuando estábamos en forma presencial, sino que ese cuidado mutuo va más allá, ¿cierto?, de las actividades que desarrollamos en la iglesia. Va mucho más allá de con quién yo me acerco con amor el día domingo, después de los estudios o después de alguna actividad, a conversar, a socializar, a abrazarnos. El cuidado mutuo implica a todas las personas, no solamente mi círculo más reducido. Todos los problemas relacionados con consejería implican producir un creer. O sea, estamos hablando de la conversión. Y esta conversión, ¿cierto?, genuina en los individuos. Estas necesidades solo pueden ser resueltas por aquellos que piensan bíblicamente, porque es en la palabra de Dios donde nosotros vamos a encontrar esta guía. Pero si la persona no ha nacido de nuevo, no es convertida, entonces va a ser muy complejo poder provocar o producir una transformación. Porque estamos hablando en el contexto, ¿cierto?, de la iglesia, de nuestros hermanos, de nuestras congregaciones. Por lo tanto, debemos construir sobre la roca. Y esta roca es la conversión. ¿Qué es lo que debemos aconsejar? ¿Cuáles son las temáticas que la gente hoy día está necesitando? Y no tan solo fuera de nuestras iglesias, sino que también dentro de nuestras iglesias. Vamos a revisar algunos. Dice, problemas en los niños.
Muchos niños hoy día son víctimas indirectas y directas de violencia. La hiperactividad, que hoy día es muy rápido, ¿cierto?, para etiquetar a un niño con este trastorno, autismo, desórdenes de conducta y aprendizaje. Y eso no tan solo lo podemos ver fuera de nuestra comunidad, sino que muchas veces también dentro de las iglesias. ¿Dónde más la gente necesita ser aconsejada? Problemas transicionales de la adolescencia, búsqueda de identidad equivocada, rebeldía, desorientación vocacional y muchos vínculos desorganizantes. Hoy día, mis queridos hermanos, hay muchos hijos de creyentes que están teniendo serias dudas con su orientación sexual. Hay un bombardeo tremendo a través de series japonesas, chinas, donde los niños, preadolescentes y jóvenes están siendo bombardeados y muchos de ellos, ¿cierto?, están con serio problema de desorientación y comienzan a confundirse. ¿A quién van a acudir? ¿Quién va a aconsejar al hijo del anciano, al hijo del hermano? ¿A quién ese joven va a acudir para decirle, sabes, siento esto? Estoy pensando que no me gustan las personas de mi sexo opuesto. Por lo tanto, esto involucra mucho de lo que significa la consejería, sin un prejuicio. Es abrir, es tener una apertura para aquellos que necesitan ser aconsejados. Pero muchas veces nosotros pensamos, no, esto no sucede en la iglesia. Violencia intrafamiliar en la iglesia, imposible. Violencia psicológica, no. Sexual, violencia sexual, no. Pero no es así. Solamente que muchas veces está en silencio, no se comparte, porque ¿a quién le dijo que no me evidencie? ¿Podría yo confiar en tal hermano, en tal hermana para decirle que estoy sufriendo violencia? Sin que se espante porque es maestro de la escuela dominical. Entonces el rol de consejero y cómo debemos hacerlo es sumamente importante. La gente necesita reconstruir sus vidas. Aquí tenemos muchas familias hoy día monoparentales. Nosotros estamos en un proyecto en nuestra iglesia, de los hogares iglesia, y conversaba con mujeres solas, divorciadas, que me decía, ¿y dónde cabemos nosotras? Y las lágrimas rodaban por su rostro porque nosotros no tenemos familia, nos sentimos solas. Por lo tanto, hay que tener tanto cuidado porque hay muchas personas sensibles en estos temas que no han buscado estar en la situación que están. Familias fracturadas, divorcio, abuso, delincuencia juvenil, orientaciones sexuales equivocadas, quebranto emocional, desórdenes psicológicos, muchas veces psicopatologías de base. Y que a veces cometemos el error de decirle, ¿sabe qué? Usted deje ese fármaco. Usted no vaya más acá donde el neurólogo o el psiquiatra o el psicólogo, porque no. Entonces a veces nosotros cometemos errores queriendo hacerlo mejor. Por eso debemos capacitarnos y prepararnos e ir a la Escritura y pedirle sabiduría al Señor. Pero hoy día hay muchas personas que tienen quebrantos emocionales, que han vivido depresiones. ¿Cuántos adultos mayores usted se detiene a conversar con ellos y abren su corazón y han vivido vidas que usted dice que yo no lo hubiese podido soportar? ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo ha sucedido? Claro, sabemos que porque Cristo mora y el Espíritu Santo en su vida. Pero tal vez si hubiera habido alguien que los acompañó, que los aconsejó, hubiera sido distinto. Muchas veces se vive creyendo mentiras del enemigo. ¿Cuántas personas llegan a nuestra iglesia en bancarrota, con tremendos problemas financieros y ahora después de que ya
hay un problema económico mundial. Imaginémonos todo lo que eso nos avecina. Pérdidas de trabajo, trabajos inadecuados, etc. Problemas de salud, duelo, muerte. Y podríamos seguir. Yo sé que usted está pensando en muchos otros problemas que han acudido a usted y que le han conversado. Y tal vez usted en este mismo momento esté viviendo en carne propia alguna de estas situaciones. La conversión sólida es fundamental para la consejería efectiva. A veces nosotros no damos tanta importancia si la persona que tenemos enfrente es realmente una persona convertida o no. No porque vaya a la iglesia, porque se congregue, porque está en el culto a través del Zoom, es necesariamente convertido. Este fundamento de la conversión involucra 3 cosas. Primero, un entendimiento claro del Evangelio y total. Una total convicción de que viene de Dios entregar su vida en fe. Porque a veces la gente dice, solo Dios sabe si me muero, si me iré a ir al cielo. Y llevan 20 años en la iglesia. No comprenden. Y tal vez no han nacido de nuevo, fueron hijos de creyentes y se quedaron en la iglesia. Y nosotros damos por hecho que son convertidos. Y nosotros decimos, ¿por qué no hay transformación? ¿Por qué si este hermano ha pasado todos los cursos que hemos dado en la iglesia? Todos los estudios habido por haber. A mí hay hermanas y hermanos que me han dicho, hermana, no, ya no quiero más estudiar. Si ya yo, ¿qué me va a decir a mí? Si tengo cuántos estudios en el cuerpo. Pero no hay cambio. O personas que dicen, yo siempre he sido igual, hace 20 años soy igual, entonces no hay ninguna transformación. Porque tal vez no hay una verdadera conversión. Segundo, el bautismo y con ello el inicio de una ruta de renovación. Nosotros sabemos que la conversión es instantánea, es pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida. Pero el proceso de santificación, como su palabra lo dice, no es instantáneo. Estamos en este cuerpo, en esta tienda de campaña. Estamos, ¿cierto? El apóstol Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero para eso está ahí la iglesia, para comenzar. La conversión y el bautismo es el inicio de la renovación, el inicio de lo que significa la nueva vida en Cristo. Y tercero, ingresar a un proceso para ser establecido en la enseñanza, de la mano de una iglesia que nutre como una madre y exhorta como un padre. La labor de la iglesia es tan maravillosa. Antes de poder tratar de manera efectiva con los problemas individuales, es necesario poner un fundamento apropiado, es decir, como decía al inicio, edificar sobre la roca y no sobre la arena. Por lo tanto, mi hermano, lo primero que usted tiene que cerciorarse, si el hermano, la hermana, el joven, el adulto mayor que está enfrente, conoce realmente a Cristo y es efectivamente un nuevo creyente. Sino todo lo que podamos hacer y decir, claro, va a mejorar su estilo de vida, su forma de vida, pero no es lo que buscamos a través de la consejería de la palabra del Señor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque sin un proceso de conversión sólida, no hay fundamento sobre el cual edificar. No me cabe la menor duda de que existen psicoterapias, ¿cierto?, profesionales que ayudan a las personas a transitar en este mundo. Pero finalmente están construidas sobre la arena. Cuando parten del escenario de esta tierra, todo se habrá derrumbado. El marco teórico es la palabra de Dios, nuestra regla de fe y conducta. Dentro de todos los hermanos que están acá está el hermano Mario Gutiérrez de Concepción.
El hermano Mario siempre repetía, cuando era superintendente de la escuela dominical y yo era una joven, o sea, ustedes comprenderán que hace harto rato, él decía, la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y a lo mejor yo lo repetí muchos años sin saber lo que realmente significaba. Pero hermano Mario, quiero que sepa que hasta el día de hoy recuerdo esa enseñanza. Que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La autoridad viene directamente de nuestro Señor y a través de su Santo Espíritu. En la comunidad cristiana, cuando alguien busca un consejo, no te solicita si tienes un magíster o un doctorado para que lo escuches. Acude porque cuentas con la integridad y autoridad dada por el Padre. Tal vez si yo busco un profesional, un reumatólogo, tal vez me va a interesar su currículum, que sea una persona, ojalá que tuviese un doctorado o que fuera al extranjero a perfeccionarse. Busco el mejor profesional, porque esas credenciales a él lo validan. Pero ¿quién te valida a ti? ¿Quién te valida cuando tal vez nunca has pasado por la universidad? Tú dices, ¿cómo voy a aconsejar si yo no sé? Pero ¿sabes quién te valida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en tu vida es el que te da la autoridad espiritual para poder entregar ese consejo sabio que viene directamente de nuestro Dios. No hay marco de trabajo para la consejería. Y no hay autoridad en el proceso de consejería si no hay conversión. Hay personas que te escuchan, te agradecen, pero tú no ves ningún cambio. Porque Cristo no mora en su vida, el Espíritu Santo no está en su vida. La consejería debe acontecer de una manera natural, en hogares más que en oficinas pastorales. Debe ser un proceso de uno a otro, con una asistencia formal según se necesite, porque es un proceso que requiere solidez, es relacional, es integrado. No es solamente conversar de pasillo una situación y voy a orar por ti. Es mucho más que eso. Es contar de manera intencionada para sobrellevar la carga del hermano, de la hermana que tenemos enfrente. Los elementos básicos del proceso de la consejería. ¿De qué manera el Evangelio y con ello nuestro proceso de conversión trae transformación a estos problemas del tipo de consejería? ¿Y cómo cree usted que la persona desencadena o experimenta una genuina transformación en la vida cristiana? Sin Evangelio no hay transformación. Sin transformación la consejería es vana. Va a ser eso nomás, un par de consejos. Pero con el Evangelio hay transformación. Con una buena narrativa de las Escrituras, diciéndole, ora hermano, o diciéndole lo que tiene que hacer. Por lo tanto, vuelvo a repetir, debemos cerciorarnos si esa persona es convertida y si no mostrarle nuevamente el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. El primer paso en este proceso de transformación es dedicarse ellos mismos a la renovación de su mente, alrededor de Cristo y de sus propósitos, y comenzar un proceso de renovar nuestras mentes para conformarnos completamente a su plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros.
Al no renovar su mente de manera diligente, usted caerá en patrones, esquemas y sistemas de este mundo. Pero si usted activamente renueva su mente en la enseñanza, los planes y propósitos de Dios, usted será transformado. Piensa en una oruga y la mariposa. Por lo tanto, hay un propósito de Dios para la vida de esta persona que estamos aconsejando. Pero también debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Porque yo no puedo estar dando una receta de lo cual yo no soy partícipe, ni lo tengo claro. Por lo tanto, debo hacerme estas preguntas también. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La idea aquí no solo son los malos pensamientos, sino también esquemas enteros y sistemas de pensamiento, estructuras filosóficas con sus argumentos cuidadosamente construidos. Estos tienen que ser derribados y reemplazados con pensamientos, intenciones y propósitos que estén alineados a Cristo y su estructura, sus argumentos y sus metas. Porque muchas veces la iglesia, la comunidad cristiana es permeada por filosofías y estructuras de este mundo y dejamos la Biblia de lado. Por lo tanto, la credencial que usted y yo debemos tener para aconsejar es la Escritura, es la palabra de Dios. Debemos recordar cuando Jesús resucitó a Talita. Luego de hacerlo, dijo, den de comer. Por eso es que es importante la conversión. Por eso es que es difícil para los psicólogos cristianos recibir a tantas personas que no tienen a Cristo. Y cuando te dicen, soy ateo, soy agnóstico, no tengo nada que ver con la religión, quiero que me ayude. Entonces ahí el Espíritu Santo es el único que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y amarlo. Y amarlo. ¿Cuál es el proceso continuo de la consejería? Siempre, mis hermanos, nos vamos a encontrar con esto. Aquí yo quiero que ustedes presten mucha atención. Esto, como está siendo grabado, ustedes después van a tener acceso. Pero, ¿a quiénes tenemos que hacer consejería? Primero, ayudar a los débiles. Estando en una oportunidad en el seminario, cuando era alumna del seminario, en ese año era instituto, saquen las cuentas. Recuerda que hablábamos de este pasaje de los débiles. Y una compañera hizo la siguiente pregunta, dijo, profesor, ¿hasta cuándo los débiles deben ser débiles? Porque el apóstol nos insta a ayudar a los débiles, pero ¿hasta cuándo el débil va a ser débil? Y se llevó un debate muy interesante. Generalmente, hermano, y tal vez usted lo comparta, uno se imagina que un hermano débil es aquel que uno le entrega una responsabilidad y al poco andar le dice, ¿sabes que no puedo continuar? Muchas gracias. O el hermano débil es aquel que viene una vez al mes a la iglesia y se sienta súper bien. O el hermano débil es el hermano de genio ligero. No sé si en su iglesia hay, pero en la mía sí. Hay algunos bien mayorcitos, bien enojoncitos. Entonces uno dice, este hermanito, ¿cierto? Y uno dice, este es el hermano débil. Y debemos aconsejarlo. Pero también debemos aconsejar a quién y ayudar a quién. Animar a los de corazón desfallecido. Que no son débiles. Tienen un corazón desfallecido. Pero también hay que amonestar a los revoltosos. Me gustó esta palabra.
No sé si usted conoce algún hermano revoltoso. No se lo diga, se lo conoce, no le diga a usted hermano, un hermano revoltoso. No, no se lo aconsejo, no es la idea. Pero hay, ¿ya? Y vamos a explicar de qué se trata. ¿Quiénes son realmente los débiles? Los débiles son aquellos que necesitan reconstruir sus vidas. No el hermanito que viene una vez cada 15 días a la iglesia. Aquellos con alguna capacidad diferente, física o psicológica. Es un hermano débil. Los que están en pobreza. Los destituidos y los encarcelados. La juventud desorientada y con falta de identidad. Ellos son nuestros hermanos débiles. Por lo tanto, si viene un joven de 17 años y te dice, hermana, hermano, creo que ya no me gustan los varones, me gustan las niñas, es débil. No lo aplaste. Escúchelo, aconséjelo a la luz de la escritura, pero antes, cerciórese si realmente ese joven o esa señorita ha nacido de nuevo. Estos son los realmente débiles, hermano. ¿Hay débiles en su iglesia? ¿Hay niños que a lo mejor son víctimas directas o indirectas de violencia? ¿Hay mujeres que están siendo maltratadas psicológicamente? Gracias a Dios por el ministerio de semejantes. Pero ¿cuántas veces nosotros como iglesia hemos tirado al lado a aquellas personas? ¿Cuántas veces a los pobres le llevamos una canasta y con eso quedamos muy contentos? Pero no los acompañamos. No estamos en el día a día con ellos ni les dedicamos el tiempo. Nos sentimos muy gratos porque llevamos una canasta y está bien. Pero más que eso. Es mucho más que eso. ¿Quiénes son los desfallecidos de corazón? Animar es caminar junto a, poner el brazo alrededor de quien está desanimado, el que siente que su vida se acabó. ¿Cuántas personas hoy día se sienten así? La vida se me acabó. Se me fue mi esposo, mi esposa, un hijo, un padre, un pastor, una persona amada. Esas son las personas que nosotros debemos aconsejar y estar ahí. La pérdida de un familiar donde ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirse, ni llevar a cabo ningún ritual de los acostumbrados, en completa soledad. Por eso digo qué bendición esta plataforma. Qué bendición. Porque uno puede, tal vez no podemos ir a ese hogar, no podemos abrazarle, pero sí podemos estar en esta cámara animándolo, diciéndole que sí estamos a la distancia, pero no tan solo un decir. Amonestar a los revoltosos. ¿Quiénes son los revoltosos? Aquellos que hay que ayudarlos a poner su mente en orden. Y aquí el don de exhortación es muy importante porque hay que usar autoridad directa con aquellos que son insubordinados, que están desviados de la enseñanza y son improductivos. Y no significa que un hermano revoltoso no sea un verdadero creyente. Pero ¿por qué es revoltoso? ¿Por qué no se somete a lo que la iglesia o sus líderes aconsejan? ¿De dónde viene la rebeldía? ¿De dónde viene la soberbia? ¿Por qué?
Pero ahí se necesita el don de exhortación, aconsejar al hermano, llamarlo al orden. Hoy día la disciplina en las iglesias está, ¿cierto? Porque es como, no, pero hay que apelar al amor. Pero a veces eso nos queda muy cómodo, porque exhortar a otro y llamar al orden a un hermano, tiene que hacerlo alguien en una vida completamente íntegra. Entonces no es fácil. Y a veces queremos eludir esas cosas. Pero para eso nos llamó el Señor. Proceso de consejería, ya estoy culminando. Llevar a la persona, la pareja o la familia con la que esté trabajando a entender y comprometerse con el proceso de renovar sus mentes alrededor de Dios y de sus propósitos. Tomar las fortalezas una por una, reconociendo que las fortalezas podrían, de hecho, ser de larga data y podría tomar varios meses de ayuda para renovar sus mentes con toda la escritura relacionada a dicha fortaleza. Tomar cada pensamiento cautivo. No es que usted vaya a ir una tarde a conversar con alguien y usted dice, listo, está lista la pega. El hermano, yo le expliqué clarito con la escritura, por lo tanto tiene que entender. No. Aquí a veces son meses, puede ser hasta más de un año. Por eso es que tampoco debemos andar aconsejando a diestra y a siniestra, sino que debemos ser, como decía Andrea, intencionados. Si su pastor, sus líderes lo han llamado a usted para que sea un consejero, es porque están depositando confianza en usted, porque usted es una persona confiable. No es aconsejar, no es un ratito, no es una conversación de pasillo, es sobrellevar, ayudar a llevar la carga de aquella persona. Consejos prácticos para aconsejar. Escuchar más que hablar. Y esta escucha tiene que ser empática. ¿Eso qué significa? Que realmente el otro debe sentir que lo que yo le estoy diciendo es importante. No interrumpir mientras la persona está hablando. A veces la persona no está conversando y es que la Biblia dice, a mí me pasó algo parecido y la persona no puede hablar porque la estoy interrumpiendo. No debemos interrumpir a la persona mientras habla, porque se le va a ir la idea, porque no va a saber qué estaba diciendo, porque tal vez estaba llorando, por lo tanto no debemos interrumpirla. Observar su lenguaje no verbal, su postura, mantener el contacto visual. No puedo estar mirando el celular si me llega algún mensaje o mirando para otro lado. Yo debo tener este contacto visual con la persona. No escriba ni esté atento al celular. Disponga de un lugar cómodo, donde no haya ni calor ni mucho frío. No esté atrás de un escritorio en lo posible. Si es un niño, baje a su altura. Ofrecer ayuda concreta. Estar ahí no tan solo una vez. Y mostrar disposición a entender. No insinuar que usted lo entiende completamente lo que le está pasando, sino mostrar una disposición que usted comprende. Porque a veces no comprendemos a cabalidad lo que esa persona está pasando o está sintiendo. Por lo tanto, mostrar una disposición a entender. Lo ideal es que un hermano aconseje a una hermana, un hermano y una hermana a una hermana. Es lo ideal. Y por último, ¿qué es lo que no se debe hacer? Primero, decir frases cliché, ¿cierto? Que a veces ni uno las cree. A veces mejor no decir nada. Nunca debe decirle a una persona, llámeme si necesita consejo, llámeme si quiere. No, eso no se debe hacer. Sugerir
que el tiempo cura todas las heridas. Hermano, no se preocupe si el tiempo cura todo. No. Hacer que sean otros los que presten ayuda. ¿Sabe que yo conozco un hermano muy bueno, muy confiable? Tal vez una persona acudió a usted y abrió su corazón con usted. Y usted empieza a revisar su agenda rápidamente en la mente. No voy a poder con este hermano. ¿Sabe, hermano, que este hermano sí que lo va a poder ayudar? Cuando están acudiendo a usted le están confidenciando algo que es sumamente importante. Por eso, cuando uno se dispone a aconsejar, es un ministerio. Es dedicarse a esto. Y nunca decir, sé cómo se siente. Tal vez lo podría decir alguien que ha pasado algo similar o igual. Pero si no, usted no puede decir que sabe cómo se siente. Porque no lo ha vivido, no lo ha pasado. Tal vez uno se lo imagina. Se puede acercar, pero no es lo mismo que vivirlo. No ser rígido. No ser rígido. Cuando un joven, cuando una hermana, cuando un hermano vaya con una necesidad tremenda, usted no puede decir, mire hermano, la Biblia dice aquí, 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 acá, sobre todo cuando hay una situación de pecado, sobre todo cuando la persona tiene un sentimiento tremendo de culpa, que ha luchado meses por decirle a alguien lo que le está pasando. La confidencialidad es muy importante. Aquí no se trata de que si alguien me dice algo, entonces, no, usted está en un pecado, entonces yo voy a comunicar inmediatamente a los líderes de la iglesia porque este pecado y la Biblia dice, no. Hay caminos, hay canales, el Espíritu Santo le va a dar la sabiduría. Pero si alguien está confiando en usted es porque quiere abrir su corazón y porque realmente necesita esta ayuda. Por lo tanto, no debemos ser tan rígidos. Porque ponernos en esa postura y decir, hermano, yo soy mejor que usted, mire lo que hizo, qué terrible. No. Y sin prejuicios. Sin prejuicios. No importa cómo el joven venga vestido, como decía Andrea anteriormente, no importa lo que a nosotros nos parezca. Y algo que no anoté aquí tampoco es no interprete lo que la persona está diciendo. Porque nosotros los evangélicos somos expertos en interpretar. Y sobre todo, hermano y hermana, sobre todo, que a veces los hermanos que nos piden ayuda, nosotros conocemos a la esposa, al esposo, a la mamá, al papá, al hermano chico, al cuñado. O sea, nosotros tenemos una información privilegiada. ¿Ha escuchado usted que un psicólogo no puede atender a un familiar o una amiga? Por lo mismo. Pero el consejero tiene mucha información a sus haberantes. Por lo tanto, usted no puede interpretar. Porque cuando le esté diciendo, sabes que yo sufro de violencia psicológica, y usted empieza a pensar, no puede ser. No, es posible, este hermano se lo conozco de años. Y uno empieza a interpretar, dice, no, ya, algo le debe pasar a ella. Y empezamos a interpretar, porque no nos dedicamos a escuchar el relato. Y reconozcamos que nos gusta esto hablar. Entonces, Dios nos dio 2 oídos y una boca. Y por eso mismo termino aquí. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que haya servido esto, los consejos. Y bendiga a todo aquel que el Señor ha usado en este ministerio de la consejería y el Señor nos siga usando. Muchas gracias, Pastora Constanza. Interesante el tema, ¿cierto? Es bueno poder ir reflexionando en cómo podemos aplicarlo. Cada uno está en diferentes ciudades y también de diferentes realidades también, de cómo se ha visto afectado o qué desafío ha tenido que enfrentar en este tiempo de pandemia.
y a veces nuestra buena intención por aconsejar a veces nos juega en contra, pero es bueno poder detenernos y poder aprender también un poco más en cómo, de alguna forma, estructurarnos un poco más para hacer de la consejería un servicio, no solamente entregar en sabiduría, sino que un servicio al Señor en orden. Y insisto en esto también, es un área que no mucho se habla, la historia entre la consejería y la iglesia a veces nos ha jugado muy en contra, pero ha pasado ya el tiempo donde el Señor ha mostrado la necesidad, los conflictos familiares, sociales, las emociones se ven afectadas, y es parte del discipulado que debemos entregar a otros. Y qué importante lo que hemos hablado hoy día. Quizás nos gustaría ver tantos temas, pero vamos poco a poco cimentando ahí algunas bases para poder también en ustedes crear esa necesidad y motivarlos también a seguir buscando, a seguir instruyéndose en esta área. Han habido algunas preguntas que les voy a dar la oportunidad a Joaquín, pero antes de eso, mientras él se prepara la formulación de su pregunta, les voy a invitar a, si tienen alguna pregunta, lo puedan escribir por el chat, o si no, también ahora se va a subir al chat un link donde sale un formulario donde les voy a pedir que ojalá todos puedan contestarlo. Salen algunas preguntas con el fin de recibir un poco su retroalimentación. ¿En qué temas le han afectado en este tiempo? ¿Qué temas les gustaría tocar? ¿Qué comentarios también o experiencias les ha tocado vivir en este tiempo de pandemia? Han pasado varios meses desde marzo, algunos quizás lo han visto muy presente, sobre todo el tema de la cuarentena. Yo estoy en la ciudad de Temuco y mañana comenzamos nuestra segunda etapa de cuarentena y vemos cuántas personas han sido afectadas, como otra vez volver a vivir el encierro. En la primera vez era de adaptación, de cómo un poco expectantes, un poco curiosos en lo que se venía, porque siempre creemos en que va a durar poco, pero ahora volviendo al segundo periodo, hay muchos que están cansados, los que les toca seguir trabajando, y es un motivo de oración por todos aquellos que ya están cansados y tienen que volver al encierro, volver a distanciarse de sus familiares. Bien, Joaquín de Santiago, él tiene una pregunta. ¿Puedes, ahí te voy a activar para que puedas comentarnos la pregunta y poder argumentarla también para comprenderla? Saludos, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, agradeciendo también por este espacio y fue muy aclarador. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando se acercan a nosotros personas que se sienten marginadas por la iglesia? O sea, personas que tienen una desconfianza o personas que se sienten quizás marginadas y logran romper esa barrera para acercarse a nosotros. ¿Cómo empatizamos con ellos y cómo los cuidamos también en el caso de que nuestra comunidad no empatice? Estoy pensando, por ejemplo, en homosexuales o transexuales, que se ha dado el caso, que muchos se han acercado en este tiempo de cuarentena. Esa es mi consulta. Bien, muchas gracias, y que es muy contextualizado a nuestra realidad, que nos hemos enfrentado a tanto y más todavía, pero voy a invitar a Ana Pastor Ivonne o a Andrea, quien quiera argumentar en esto. Es un tema interesante que nos vamos a ver enfrentados aún más cuando nos toque regresar a la iglesia, regresar físicamente, poder estar ahí entre los hermanos. ¿Cómo podríamos, bueno, él señaló muy bien quiénes son los marginados a los cuales se refiere, y hay tantos más, quizás mencionando los débiles que mencionaba la pastora Ivonne,
¿Cómo nos podría orientar, hermana Ivonne? Primero, hermanos, debemos tener muy claro de que en la iglesia no todos los hermanos son maduros, porque todos estamos en un proceso, ¿cierto?, de santificación, un proceso a la madurez. Por lo tanto, cuando llegan estas personas, ¿cierto?, como el caso que menciona Joaquín, o por ejemplo personas con VIH, que a veces también nos revelan esta situación que es muy dura para ellos, no necesariamente nosotros debemos comunicarlo, sino si esa persona acude, acompañarlo. Cuando yo digo que nos cercioremos, Joaquín, de la conversión, no es que inmediatamente cuando él te relate su situación, entonces tú tienes que abrir la Biblia y empezar Juan 3:16, y que no, porque muchas veces la gente ha sido marginada por evangélicos. Lamentablemente nosotros vemos a través de las redes sociales o de la televisión cómo algunos pastores, ¿cierto?, se van con todo contra estas personas. Nosotros comprendemos lo que señala la Escritura, pero en ningún lugar dice que no debemos amarlos. Nosotros debemos amarlos. Por lo tanto, debemos escuchar, debemos permitir que esa persona, ¿cierto?, relate su historia de vida. Si ha confiado en ti, Joaquín, por ejemplo, eso no significa que tú debas comunicarlo inmediatamente a lo que está sucediendo, o derivarlo, delegarlo, sino que acompañarlo. Cuando hablamos de acompañamiento, lo que nos indicaba Andrea, ¿cierto?, y leía también rápido en el chat que decía, pero ¿hasta cuándo acompañar? ¿Hasta cuándo? Porque uno podría decir, podemos pasar 3 años acompañando. Yo soy de la idea de que obviamente nosotros debemos acompañar un tiempo prudente a una persona con una situación y una historia de vida muy compleja. Yo me atrevería a decir no menos de 1 año. Aquí no se trata que al mes la persona tenga que estar cantando los cánticos que nosotros cantamos. No, aquí hay un acompañamiento, tenemos que mostrarle el Evangelio del Señor de forma con mucha sabiduría, tomar tiempo, no juzgarlo, y el Espíritu Santo también nos va a ir diciendo por dónde ir y qué decir, porque muchas veces nos vamos a hallar qué decir, pero ahí es donde el Espíritu Santo pone en nosotros la palabra. Enseguida, cuando esa persona recibe a Cristo, entonces nosotros vamos poniendo el cimiento y vamos construyendo sobre la roca. Porque hay muchas personas, aunque hay hermanos aquí no lo crean, muchas personas que vivieron vidas homosexuales que han sido restauradas por el Señor. ¿Que es difícil? Es difícil, no es fácil. Pero no hay nada imposible para el Señor. Por lo tanto, Joaquín, no debemos exponerlo, no debemos evidenciarlo, ni siquiera pedir la oración por el hermano, ni que el que levante la oración lo mencione. Esto es algo confidencial, algo privado, que nos están diciendo a nosotros, maduros, consejeros, y que vamos a orar por él o por ella. Andreita, Sí, yo igual. Bueno, lo maravilloso aquí de las que hemos estado este tiempo como participando es que nos complementamos, así que eso es maravilloso. Porque yo voy a hablar también de otro aspecto que es interesante mirar, porque lo que nos plantea Joaquín aquí hay una doble problemática, ¿cierto? Primero está la problemática de la discriminación por parte de la Iglesia, pero él trae una problemática ya de base que sería esta homosexualidad o quizás otra, porque tú lo pusiste como ejemplo, ¿no? Otra problemática de similar envergadura, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo? Aquí también venimos es un desafío para nosotros como iglesia, sin duda que es un desafío. Y debemos orar, entre paréntesis, debemos orar por esto, porque la iglesia necesita dar respuesta a esta problemática. No estamos exentos de esto, sino no estamos llevando la luz y la sal donde tenemos que serla, ¿ya? Jesús, nuevamente voy a esto,
Jesús acompañaba de manera concreta. Y nuevamente retomo lo que hablé respecto de la particularidad. Necesitas, como decía la pastora Ivonne, escuchar. Primero, siendo esta persona, necesita ser escuchada. Pero es interesante, porque tú dices, alguien que ha sido discriminado por la iglesia, sin embargo está buscando a alguien de la iglesia. ¿Esto qué nos quiere decir? Está a gritos pidiendo ayuda y sabe dónde está el agua. ¿Te das cuenta? Es como lo que yo decía. Nosotros también necesitamos del agua de vida eterna. Por eso acompañamos, porque yo no soy el agua, pero ven, yo te traigo. Eso es lo que hacemos cuando acompañamos. Por eso no somos nosotros los importantes aquí. Acompañamos al que tiene sed. Y él a gritos está diciendo, tengo sed. Si pensamos en los salmos, al tiro se me viene el salmo que brama por las corrientes de las aguas. Es la necesidad genuina, humana, que como dijo Constanza, en un principio fue trastocada por el pecado, y ahí está el ejemplo vivo, trastocado a tal punto que ha cambiado la identidad de una persona. Entonces hay una doble problemática, como digo. Acompañar en la restauración que ha sido sin duda allí, ha sido dañado por parte lamentablemente de la iglesia, y que en muchas ocasiones vas a tener que acompañar en esta temática específica en oración y pedir perdón en nombre de la iglesia muchas veces. Pedir perdón porque somos humanos, pedir perdón y en un principio quizás ni siquiera va a querer escuchar nada, tan solo acompañar, tan solo la oreja. Entonces por eso es importante saber la particularidad, porque vas a ir entendiendo, ahora solo escuchar, después la otra persona te va a querer escuchar, te va a demandar, te va a decir necesito, te va a pedir oración, te va a pedir. Y si tienes dudas, para esto también es súper importante que puedas estar en compañía de alguien que a lo mejor ya ha pasado por este proceso de acompañamiento con otro. Y yo, en mi visión personal, yo diría que es súper recomendable buscar un psicólogo, pero no cualquier psicólogo. Yo soy de la idea que cuando estamos en la iglesia necesitamos buscar gente que sea de la iglesia, porque nuestra visión y nuestra mirada de mundo es diferente cuando somos cristianos. Entonces, si busco un profesional que tenga la visión de reino, y a eso también hay que detectar, porque hay psicólogos que a lo mejor no están en sintonía muy bien con esto, aunque vayan a la iglesia. Como decía la pastora Ivonne, no solo se da con el que busca ayuda y que a lo mejor no tiene muy clara su identidad en Cristo, sino que también el profesional puede tener esta poca claridad, ¿cierto? Entonces es importante que a lo mejor empezar a orar y que el Señor te revele cuál es el profesional con que te puedes acompañar. Entonces aquí se forma una dupla, pero que es potente, que es el área psicológica, que va a acompañar también de alguien que tiene visión de reino, entonces que usa la psicología, pero como una herramienta nomás. Porque aquí lo que va definitivamente, como decía la pastora Ivonne, quien hace el cambio en la persona y la transformación hacia la santidad es Cristo y es la palabra de Dios. Pero la psicología te da herramientas para poder entender, por ejemplo, lo que yo decía, estas particularidades. Si está a tal edad, la psicología me dice que probablemente tiene ciertas características. O que si él está padeciendo, por decirlo de alguna manera, o si tiene esta problemática homosexual, la psicología también te puede enseñar por qué, ¿ya? Y no tiene que ver con que no sea pecado. Por eso aquí hay una doble problemática, ¿verdad, pastora? Que no estamos negando que hay que confrontar. Va a llegar el momento en que lo vas a poder confrontar. Pero para esto primero necesitas sanar las otras heridas, porque hay tanto daño, hay tanta... las llagas con las que has llegado, que necesitas primero calmarlo, necesitas que esté tranquilo, y el Señor te va a revelar cuando sea el momento para confrontar el pecado de la homosexualidad. Pero es un proceso muy largo, como dice el pastor Evo. Entonces tener en claro que es una doble problemática. Ahí. Esperamos haber respondido. Es necesario, hermanos, la psicoeducación en la iglesia. Porque, claro, ahora hablamos de este tema porque está en boga, pero ¿cuántos de nuestros hermanos que padecen una psicopatología como la esquizofrenia fueron por años marginados? Y por años imaginándonos, o los hermanos decían, este hermano está endemoniado, o esta persona está endemoniada, mire lo que tiene. O, ¿sabe qué? Si usted cree en Cristo, entonces usted deje de tomar el fármaco porque Cristo es todo suficiente. Entonces a veces somos tan rápidos, nadie está diciendo que Jesús no sea único y suficiente. Pero
Decíamos en la vinculación, debemos ser prudentes, prudentes. Por lo tanto, ¿cuántos hermanos de nuestra iglesia tienen esquizofrenia, pero no están endemoniados? Entonces, a la iglesia hay que psicoeducarla, hay que mostrarles, hay que enseñarles. Muchos de los jóvenes hoy día que tienen toda esta tendencia es por decisión propia, pero muchos de ellos fueron abusados, fueron violados, tienen un historial. Entonces, cada uno, ¿qué es lo que pasa cuando llegan personas que ni siquiera quieren decirlo, se convierten y tienen trastorno bipolar o trastorno borderline? Porque los hermanos ni siquiera saben lo que significa esto. Y ni siquiera lo conversamos, por eso es que es tan importante. Imagínense lo que significaría una consejería a la luz de la Escritura y paralelamente un tratamiento con un profesional cristiano. Por eso yo doy gracias a Dios, cuántos de nuestros jóvenes a lo largo del país están estudiando psicología, psiquiatría, neurología, gloria a Dios. Por años nos tuvimos psicólogos cristianos. ¿Y qué es lo que hicimos? Le entregamos a la psicología, le entregamos a la psiquiatría, a la estructura de este mundo, nuestros hermanos, nuestros jóvenes. Por eso que es necesario, hoy día el Señor está levantando profesionales cristianos para atender estos casos. Es decir, no es solamente un homosexual, es aquel que tiene el VIH, que tiene una psicopatología, o la persona que ha luchado con el alcohol toda su vida, o que tiene una adicción que nunca la dice. ¿Cuántos hermanos y pastores hoy día son víctimas y esclavos de la pornografía? ¿Y a quién se lo van a decir? Así es la realidad. ¿A quién se lo voy a decir? ¿Cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a decir si yo soy un líder, dirijo la alabanza, toco el bajo en el culto y voy a decir que no puedo salir de la pornografía? Por lo tanto, hermano, esto necesita madurez. Usted no puede poner cara de espanto cuando le diga, ¿sabe que yo no puedo salir de la pornografía? ¿Qué? No, hermano. Amor, amor. Usted no puede estar toda la noche sin dormir. Es que no puedo pensar. Oh, no, nunca me imaginé. Qué terrible. No, porque usted está en oración. Usted fue llamado para aconsejar, para guardar esto en confidencia, no para tomar mate con el marido y contarle, oye, ¿sabéis qué? No, esto es con el Señor. Y así cuántas cosas, pero ¿sabe lo que significaría lograr un grupo de hermanos cristianos maduros consejeros? No se lo diría tanta gente con otras ideologías y buscar ayuda en otras partes, ni prendiendo velas, ni abrazando árboles. ¿Cuántas personas que estuvieron en nuestra iglesia hoy día son budistas? Hoy día practican reiki, yoga, meditación. ¿Qué fue lo que hicimos? Por lo tanto, hermano, llegó la hora de usar este don pastoral de la consejería en nuestra iglesia. Así es. Y esto es revelación del Señor y es un tiempo igual que les invitamos a hacer, ahora no solamente mirar al otro, sino que a nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida en este tiempo, por qué nos llama tanto la atención este tema, por qué a veces nos duele la necesidad del otro y a veces no sabemos cómo llegar a ellos, qué decirles, cómo aconsejar, porque quizás mucho de eso no lo hemos vivido. Pero sí sabemos que el Señor en su soberanía conoce todo lo que está pasando y por medio de su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y en esa verdad también debemos transmitirlas a otros. Y que el Señor nos ayude en esto, que no es una labor fácil, pero sí que les ayude, les dé dirección en lo que vayan a realizar, en los cargos en los cuales ustedes están, o quizás ni siquiera tienen cargo, pero está ese algo que está en su interior, que es el Espíritu Santo hablándoles y motivándoles a hablar, a restaurar vidas, a transformar los corazones que están dolidos quizás por tantos años. Supieran la cantidad de personas, creyentes y no creyentes, que en medio del encierro han revivido recuerdos, han llegado al límite incluso de considerar la muerte en sus vidas y ponerle punto final a esto. Y por eso igual no queremos seguir animando a buscar del Señor
y pedirle dirección en esta área, desde la consejería. ¿Cuántos están decidiendo no solamente en su orientación sexual, sino que qué día van a planificar su muerte? Y estos no son ejemplos que le hemos dado hoy día de lo que sale en los libros, es porque lo hemos escuchado. Y seguramente ustedes igual han escuchado, y esto algo nos quiere decir el Señor a cómo llegan estas problemáticas a nosotros y a ustedes también. Y que el Señor nos ayude y nos ayude a alinearnos en esto, a estar en unidad, en un solo sentir, también para poder apoyar a quienes están en esos momentos de debilidad y que están al límite también de dudar de su fe, de dudar de Dios, que es lo más importante en esto. Bueno, sabemos que hay interés, hay algunas preguntas que han llegado, pero las vamos a tener que contestar mañana. Hay algunas igual que se fueron contestando a medida que las hermanas estaban respondiendo a la pregunta inicial, y que damos las gracias por ese interés, esas preguntas que fueron llegando, y también les animo a nuevamente a contestar en el link que apareció ya en el chat, porque eso nos sirve para seguir creciendo, para fortalecer también esta área de consejería, que por supuesto que necesitamos mucha dirección del Señor para poder levantar esta área también apoyando a las iglesias locales. Y en esto también invitarlos a permanecer mañana. Vamos a ver otros temas muy similares, claro que todo esto va alineado, otros temas que son de mucho interés para nuestro desarrollo en las iglesias locales. Y que los invito a no quedarse solamente con lo de hoy día, sino que también al día de mañana a las 10:30 hasta las 12:30 aproximadamente vamos a estar en un tiempo para capacitarnos, pero igual como tarea para sus casas, para cuando terminen este tiempo, poder reflexionar y orar al Señor, qué nos quiere decir, por qué nace este interés, qué es lo que debemos hacer en las iglesias, cómo debemos hablarles también a nuestros pastores, que ellos tienen que ser la persona principal en esto, que nos va a autorizar también, pero también nos va a dar lineamiento, nos va a dar dirección en cómo plantear esto. Y es importante poder buscar esa dirección del Señor, animar a los hermanos que tienen dones pastorales, dones de exhortación, porque de eso se trata, de poder transmitir por medio de nosotros a Cristo y destapar y quitar esas mentiras que Satanás ha puesto tanto más en este tiempo y ha engañado, pero tenemos la verdad que es Cristo. Y bueno, eso, sin más que decirles, ya está todo bien dicho por las hermanas. Gracias por su interés de participar. Bendiciones a cada uno de los hermanos y pastores que han estado participando y han estado bien atentos, anotando algunos ahí, tomando apuntes, y eso igual se valora, porque igual es la intención de de seguir aprendiendo. Y que en este día que puedan descansar y puedan disfrutar también en medio de lo que estén viviendo en sus ciudades, cuál sea la condición en la que estén, sea de cuarentena o en cuál de las fases en la que estén pasando. Como decían algunos en el principio, cuando escribieron en el chat, ¿cómo ha sido este tiempo? Un tiempo de desafíos, un tiempo de agradecimiento, un tiempo de crecimiento y de valorarnos los unos a los otros. Ese es un tiempo del Señor, es un tiempo que sin duda es el Señor. A veces nos cuesta asumirlo, pero Él está con nosotros. Y muchas gracias por participar. Vamos a terminar este tiempo orando al Señor, y le voy a pedir a la pastora Ivonne si nos despide también. Bueno, ella no va a estar el día de mañana, pero sí que nos despida en este tiempo, y se agradece también el interés y seguir buscando, pero buscando, hay mucha información de consejería, pero aprenda a filtrar, aprenda a filtrar en cómo poder buscar aquello que nos va a llevar finalmente a Cristo. Amén. Pastor Ivonne, amén. Oremos, hermanos.
Padre, te damos por esta instancia, por esta oportunidad de poder ver nuestros rostros, de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por esta instancia específica de poder aprender cómo aconsejar, cómo vincularnos, cómo poder sobrellevar las cargas de los otros. También, Señor, te damos gracias porque nosotros mismos tenemos a dónde acudir. Echar, dice tu palabra, toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Nuestra carga tú la compartes porque es ligera y tu yugo es fácil. Gracias, Señor, porque entrando en nuestra pieza y cerrada la puerta podemos orar a ti en secreto y tú que nos ves en secreto recompensarnos en público. Te quiero pedir por cada hermano y hermana, Señor, que tiene este amor, esta pasión, este llamado, este don para la consejería. Señor, gracias porque tú los estás usando, los vas a usar de gran manera. Gracias porque tú nos acreditas. Gracias porque tu Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad y toda justicia. Te pedimos amor, Señor, por sobre todas las cosas. Saca de nosotros el juicio. Saca de nosotros, Señor, considerarnos superiores a nuestro hermano, sino que cada uno de nosotros piense de sí con cordura. Gracias, Padre, te doy por nuestra pastora Constanza, que usted ha puesto en su corazón este ministerio. Bendígala grandemente, bendiga a Andrea, Señor. Gracias por sus palabras, por su exposición. Bendiga a mis hermanas de mañana con su gracia y autoridad. Y ahora, Señor, al ir a descansar, vamos confiados, porque tú permaneces, Señor, a nuestro lado hasta el fin del mundo. Danos paciencia en este tiempo de pandemia, danos paciencia en este tiempo difícil, Señor. Libra, cubre a nuestras familias con tu sangre preciosa y que el temor tuyo, Señor, esté en cada uno de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abrazo para Amén. todos mis hermanos, hermanas Amén. queridas. Sí, muchas gracias a todos, a cada uno. Si quieren, desconectan el silenciador, sus audífonos. Mario. Bendiciones a todos. Mario.